Este es un programa de fútbol. Pero distinto. Con entrevistas, recomendados, la actualidad en los clubes. Cuestión de actitud. Apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Una idea, producción y realización de Tefa Schechtel Torres. Escuchábamos la introducción a lo que va a ser la nota de este bloque, ¿sí? Tal como lo presentábamos en la agenda de este programa de lunes 23 de septiembre del 2024, estamos acompañados en el piso y nada más ni nada menos que de la creadora de este podcast femenino, Cuestión de Actitud, un podcast sobre la historia del fútbol femenino de Tandil. En particular estamos con Tefa Schechtel en el piso. Buenas tardes, Tefa, ¿cómo estás? Buenas, chicos, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, además. ¿Cómo andás, Tefa? Una compañera, una colega. Una colega. Todavía estamos ahí en modo justamente práctica preprofesional, que es precisamente este trabajo. Perfecto. Así que ahí vamos, viendo la luz al final del túnel, cada vez un poquito más cerca de poder recibirme después de tantos años acá girando por la facu. Pero ya viene, Tefa, de una larga trayectoria, también relacionada, a investigación periodística sobre deportes, sobre el género en los deportes. ¿Cómo ha sido ese trayecto que hoy te termina en este podcast? Es un trayecto re loco, porque en realidad también surgió de acá de la facultad. Yo siempre estuve más relacionada, con estar cubriendo cuestiones de marchas, cuestiones más sociales, más políticas, y de repente todo nació por pelearlo al docente de la cátedra de periodismo deportivo. Bien. Les mandamos un saludito a Andrés López. Andrés López, que está en La Plata ahora. Exacto, seguramente. Y que es el tutor de esta práctica. Bien. Todo nació acá en la facultad. Yo nunca en la vida se me hubiera ocurrido ir por ese lado, jamás. ¿Por el deporte? Por el deporte, nunca. Pero la cuestión fue que, pelearlo, porque en la cátedra siempre veíamos que, los textos y todos los personajes de la cuestión deportiva eran hombres. Uh-huh. Y entonces yo de pelearlo, decirle, pero que no hay mujeres acá, ¿qué onda? Bueno, de tanto pelearlo me terminé yo copando con empezar a buscar cuestiones justamente de mujeres en el deporte, y terminé decantando en el fútbol femenino. En principio general, pero después, en lo particular, yendo hacia la historia de Tandil, yo en algún momento practiqué fútbol, allá lejos y hace mucho tiempo. No me acuerdo nada, lo loco es que soy bastante memoriosa y es como que ahí tengo un agujero negro bastante importante. Pero, de empezar a contactar gente, también de descubrir historias de mujeres grandes que habían jugado allá por los 70 al fútbol en Tandil y que no mucha gente las conocía. Bueno, de ahí empezamos a alargarnos a esta investigación, que es también, hoy en día uno ve el fútbol femenino una explosión en la región, pero también es importante destacar que esa explosión tiene su razón de ser, tiene su historia, no es una moda como suele por ahí a veces decirse sobre esto. Entonces también para las chicas que hoy en día lo practican libremente, mostrar que hubo todo un recorrido, incluso hubo un recorrido local que incluso un recorrido local no solo en Tandil. Es importante también un poco este podcast que termino haciendo para, como práctica preprofesional. Lo que trato de hacer es también un poco contagiar a que el resto de localidades alrededor, acá Olavarría, Azul, Juárez incluso, se copen con la cuestión de también rescatar eso al interior de cada localidad, porque es una historia riquísima. Yo me estoy dedicando al de Tandil porque soy de Tandil, claro. Pero realmente si uno tuviera que abarcar la región es un laburo impresionante para hacer. Así que es un poco también contagiar eso, largar la semillita de, nosotros empezamos con Tandil, pero todo el que se quiera copar y hacer trabajos por el estilo está totalmente abierto. Tenemos incluso hasta el apoyo de gente que ha rescatado la historia
del fútbol femenino a nivel nacional están muy contentas varias de las referentes con que estemos haciendo estos trabajos acá en el centro de la provincia. Así que bueno, es más que nada es para informarse, pero también es una invitación a estos rescates. Bien, Muy bueno. Tefa, hablando sobre un poco de retrotraer la historia del fútbol femenino, particularmente en la ciudad de Tandil, hablas también de actualidad en el podcast. ¿Cómo lo relacionás o cómo interactuás entre el antes y el ahora? Claro, bueno, un poco también en las entrevistas mismas, obviamente que hay preguntas sobre análisis del fútbol femenino en la actualidad, pero también tenemos una sección especial que es la de la actualidad y un poco de cómo llegó el fútbol femenino a los actuales clubes de Tandil. Y ahí, en el caso nuestro, de cuestión de actitud, por lo menos tomamos dos instancias. Tomamos los clubes de la Liga Tandilense de Fútbol y también tomamos los que son la Liga Agraria, una liga amateur, porque si también tuviéramos que tomar todos los otros torneos de cancha sintética, tenemos Claro. para un montón de capítulos más, ¿no? Porque de hecho, como se trata de algo acotado, al menos ahora en este tiempo como práctica preprofesional, voy a hacer 12 capítulos, aunque me habían recomendado que hiciera 8, pero yo dije, con 8 nos quedamos cortos, porque yo sé que hay un montón de información, y aún así con 12 seguimos quedándonos cortos. Entonces, pero un poco vamos por ese lado de unir también los testimonios de esta gente que ha hecho y que ha caminado y que ha luchado en sociedades como la tandilense, pero también seguramente si uno escarba acá en la de Olavarría también va a encontrar un montón de personajes así, gente que ha luchado en momentos históricos complicados para las mujeres, para el feminismo y para las mujeres en el deporte, ni hablar, cuesta arriba. Y también esas mujeres, incluso algunas de la década de los 90, tampoco hay que irse tan lejos. Es un contexto y es un panorama totalmente loco ver esto de que hace pocos años realmente hay esta explosión y esta popularización. Porque uno dice, pero esto de hace cuánto que pasó, tan terrible esto, 10 años, En Tandil por lo menos, en 2014 hubo uno de los primeros torneos amateurs, por ejemplo, y que abrieron la cancha precisamente a que un montón de chicas se sumen y armen equipos. Hace 10 años nada más. Y vos se lo decís hoy en día a las chicas y te dicen, ¿cómo que tan poco tiempo pasó? Sí, hace tan poco tiempo no estaba este panorama, no estaba este contexto, no estaba este escenario tan poco abierto del fútbol femenino. O sea, uno dice, hay que retrotraerse un montón de décadas atrás. No, ni siquiera. Bien, le recordamos a la gente, estamos en el piso junto a Tefa Yektel presentando su podcast Cuestión de Actitud. Un podcast sobre la historia del fútbol femenino en Tandil. Tefa, me gustaría consultarte, ¿salen semanalmente los capítulos del podcast? ¿Cómo salen? ¿Vía qué plataforma? ¿Dónde se presentan? Tengo entendido que también salen desde medios de la ciudad de Tandil. Sí, tal cual. Porque un poco la idea era hacer la práctica con gente de Tandil, en un medio de Tandil, pero estando estudiando acá es un poco complicado. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos hacer? La quería hacer con una radio. Dije, vamos a tratar de organizarlo como podcast. Bien. Lo pasamos también radialmente para que también llegue a otro tipo de audiencia. Y también hemos logrado que la pase, esta radio es FM La Compañía, pero también hemos logrado que la pasen en la AM 1140, que es Radio Tandil, la radio madre. Y en Radio La Compañía sale el estreno los miércoles a las 7. Después en Radio Tandil venimos con algunos capitulitos atrasados, porque la negociación fue después. Está muy bien. Se dio posterior, pero ahí son los sábados a las 15 horas, que de hecho es muy loco porque la han escuchado hasta en pleno partido allá de Juárez, claro. A Radio Tandil, así que ha llegado hasta allá. Muy bien. Y después pueden encontrarlos también en YouTube, que tenemos un canal que es precisamente Cuestión de Actitud, _Fútbol Femenino Tandil. Ahí los vamos subiendo después de que, fue estrenado en Radio La Compañía. Así que, ya estamos por el 6º. Pasado mañana ya se estrena el 7º. Muy bien. Y como recién le decíamos, son 12. Seguramente quizás después veremos cómo sigue la historia de temporada 2, claro. Habrá que ver cómo siguen las negociaciones. Pero por lo pronto, es por lo menos un disparador. Tal cual.
¿Y cómo está ordenado Tefa capítulo? Entiendo que hay una historización, después entrevistas y leí un poco ahí recomendaciones, ¿no? Me quería detener antes de que me cuentes el esquema. ¿Qué te has encontrado en las entrevistas? ¿Alguna perlita? ¿Algún personaje que vos decías cómo puede ser que pasó desapercibido? ¿O algo que te llamó la atención? Hay de todo un poco. Y de hecho es muy lindo también que te van acercando hasta, gente que te dice, che, vos sabés que tengo a tal prima que jugó también, y hacia allí vamos a entrevistar. Es muy loco, por ejemplo, que hubo mucha explosión de fútbol femenino en Barker, partido de Juárez, Mira. Bastante antes incluso que en Tandil. Y de hecho hubo mucha intento de generarlo en Tandil para competirle a Barker, por ejemplo. No, y bueno, y esta cuestión que incluso adentro mismo de ligas como la agraria no se tenía por ahí tanta información de lo que había pasado en los 70, y también está interesante ver luchas internas para que también llegue el fútbol femenino y se extienda, ya te digo, tanto en la liga tandilense, también en la liga agraria y todo lo que ha aportado también estos campeonatos de fútbol sintético. Es interesante ver cómo se ha ido complementando todo para esta explosión. Después lo que es la estructuración del podcast, tenemos una introducción que a veces yo lo que digo en la producción es lo más complicado porque hago una introducción un poco general de historia del fútbol femenino nacional, internacional y de alguno de esos elementos lo bajo para que se conecte con la persona entrevistada, con el testimonio. De hecho, así a modo de adelanto, en este 7º, que lo estuve terminando de grabar ayer, traté de conectar la cuestión de cómo en Estados Unidos el fútbol femenino está tan desarrollado, es de hecho de las mejores selecciones del mundo, pero ¿por qué también? Porque allá lo enseñan en las escuelas y en las universidades desde los 60, cosa que acá en la región no ha pasado hasta hace bien poco. Entonces, eso también conectándolo con la chica que va a ser la entrevistada en este capítulo 7. Casualmente era una chica que iba conmigo también a la escuela. Entonces ya conocíamos la interna de qué pasaba por lo menos en la escuela normal de Tandil. Entonces, sabiendo que precisamente no se daba el fútbol femenino en aquella escuela y casi que en ninguna de Tandil, eso lo bajo para relacionarlo con lo que ella me cuenta. Entonces, ese es el primer bloque. Y el segundo bloque son recomendaciones que pueden ser de libros, de series, obviamente de fútbol femenino en general, porque todavía, y también nacional, porque de Tandil todavía no tenemos tanta bibliografía que digamos, ya vendrá. De hecho, el podcast es una especie de base para luego hacer un librito sobre el tema. Entonces, recomendamos series, libros y documentales de fútbol femenino, que hay bastante, por suerte. Hay mucha producción también bibliográfica en España, pero tratamos de no recomendar tanto libro de España, no porque vayamos en contra de España, sino que trato de recomendar cosas que sean accesibles y encontrables a veces en internet para la gente. Entonces, las recomendaciones, después tenemos esta sección que les decía recién de cómo es la historia, de cómo llegó el femenino a los distintos clubes. Y por último, es la sección más flexible, que es la del cuento adicional, que también sacamos cuentos sobre fútbol femenino de varios libros. Y a veces, cuando no es un cuento, es algo relativo a la persona que fue entrevistada, algo que no nos entró en la parte de la entrevista en sí, también lo compartimos en esa sección, junto a testimonios de popes, podríamos decir, gente importante del rescate histórico del fútbol femenino a nivel nacional, que nos ha aportado su reflexión a por qué es importante rescatar esas historias acá a nivel locales y regionales. Excelente. Completísimo. Sí. Da ganas de escucharlo, sin duda. Así que lo recomendamos, la recomendación del día en Avenidas. Sí, acá en La Barría por YouTube, ¿no? Es como lo más cercano. Exacto. Ahí nos encuentran en YouTube. Total, buscan Cuestión de Actitud. Les va a saltar también el tema de Fito, claro. Pero le ponen _ fútbol femenino también y ahí lo van a poder escuchar. Excelente. Tefa, muchísimas gracias por acercarte al estudio. Gracias y a ustedes nos seguiremos encontrando con más novedades de Cuestión de Actitud.